Hoy os vengo a responder una cuestión que nos habéis preguntado, que decía algo así como soy joven y no tengo apenas experiencia, y preguntaba, ¿no? ¿Me rechazarán a potenciales pacientes por esto? Y mi respuesta es clara, clara y directa, y es que sí. Pero además te digo sí y me alegro de ello. Y dirás, Sofía, ¿pero qué estás diciendo? Y te digo que sí y que me alegro porque es que esto no solo te va a pasar cuando eres joven y tienes poca experiencia, esto te va a pasar a lo largo de toda tu carrera profesional. Y qué mejor que aprenderlo pronto para que te vayas curtiendo también un poco de esa sensación, ¿no? Que hay gente que se lo lleva como un poquito más a lo personal y lo pueden vivir desde un rechazo, ¿no? Desde una sensación de rechazo, y hay otras personas que no. Y creo que ahí es donde tenemos que ir reposando y donde tenemos que ir cultivando, porque todos los pacientes, como personas que son, también tienen sus gustos, tienen sus creencias, tienen sus estereotipos, tienen sus necesidades, y es interesante que busquen terapeuta un poco desde ahí. Nosotros siempre que nos llama alguien le preguntamos que si tiene alguna preferencia en cómo quiere que sea el terapeuta. Es una pregunta que a veces suele chocar bastante porque dicen, pues no sé, cómo quiero que sea el terapeuta, o no me lo he planteado nunca. Yo siempre les digo, bueno, no te preocupes que yo te ayudo, ¿no? Yo te acompaño un poco en este proceso de decisión, y les suelo preguntar que si tienen alguna preferencia en cuanto a la edad, si prefieren que sea una persona más joven, una persona más mayor. Eso ya automáticamente estimula que la persona me empiece a contar un poco sobre lo que está buscando, lo que necesita, su situación personal. Luego les pregunto también si tienen alguna preferencia en cuanto al género. Hay personas que lo tienen muy claro y que dicen, oye, pues sí, yo quiero que sea una mujer, o yo quiero que... Entonces, bueno, creo que darle la oportunidad al paciente para que se pueda plantear qué es lo que... Si tiene alguna preferencia, o si tiene algún deseo, o si tiene alguna necesidad en particular, o alguna duda que te quiera compartir, pues se abre ahí un espacio de diálogo muy interesante a mi forma de ver. Lo que significa que, obviamente, en ese proceso de diálogo, el paciente puede decidir que no quiere que le atienda a una persona más joven o demás. Entonces, la preocupación que tienen todos los pacientes, como nos pasaría absolutamente a todos, es que la persona que les atienda les pueda ayudar. Hay gente que me dice, pues es que no tengo ni idea, a mí alguien que me pueda ayudar, ¿no? O dime tú, ¿quién crees que me puede ayudar mejor? Entonces, es verdad que sí que se ha comprobado que cuanto mayor sea este match entre el terapeuta y el paciente en cuanto a una serie de características, pues digamos que eso favorece el que el vínculo pues vaya a empezar con buen pie, ¿no? No lo determina, pero sí lo facilita. Entonces nosotros sí que le damos un espacio a eso, y como comentaba, eso por supuesto nos pone también en el papel de que va a haber personas que no quieran tener terapia con una persona joven o demás. Y es verdad que la edad es como el físico, digamos, ¿no? Que no podemos engañar, aunque es verdad que hay gente que aparenta más, gente que aparenta menos, pero digamos que la edad se ve igual que el físico, ¿no? El físico al final se ve, como que son cosas que no se pueden esconder fácilmente. Entonces, yo a las personas que pues por lo que sea cambian de carrera y empiezan psicología siendo más mayores y terminan la carrera siendo más mayores, yo les digo, es que ya tenéis una ventaja por el hecho de la edad que tenéis, porque el paciente que venga, si no sabe que esa persona ha terminado la carrera hace nada, ya va a tener la sensación de, bueno, pues esta persona es más mayor, puede que tenga más experiencia. Entonces, en cuanto a lo de la experiencia, hay dos temas. Una sería como la experiencia profesional, que son los años, ¿no?, que has ejercido, pero ni siquiera los años, porque es que si miramos un poquito más en detalle, es cuántos pacientes hayas atendido, ¿no? O cuántos procesos hayas acompañado, porque puede que hayas estado 8, 10, 20, me da igual, años ejerciendo y hayas visto un paciente al año, por exagerar mucho, ¿no?
Y puede ser lo opuesto, puede que hayas tenido un año de experiencia y sin embargo hayas atendido a muchos pacientes. Entonces, creo que si lo miramos con un poco de profundidad no es un tema fácil para identificar, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, creo que hay varios elementos, ¿no? Uno sería la experiencia profesional, que ni siquiera se mide en cuanto a años, para mí se mide en cuanto a pacientes, y por eso es muy difícil, porque al final nadie te dice, he atendido no sé cuántitos pacientes, ¿no? Por lo general te dice, tengo X años de experiencia. Entonces, bueno, pues es un tema ahí a considerar. Y luego está la experiencia de vida, que es verdad que esto con los años tiende a ser mayor. Y hablo de esta manera porque efectivamente con los años, pues oye, inevitablemente te vas a haber encontrado probablemente con más situaciones o hayas tenido más vivencias y más recorrido, pero de nuevo, si miramos con un poquito de profundidad, hay gente joven que no solo, tal vez no tiene tanto que ver con todas las cosas que hayas vivido, ¿no? Pero cómo las hayas vivido, cómo las has procesado, los espacios de aprendizaje que te hayas dado en ese recorrido. Y hay gente que eso lo hace con una profundidad muy grande y aun siendo joven tienen, digamos, como una sabiduría desde su experiencia mucho mayor que gente mucho más mayor. Entonces, creo que ahí es donde se construye seguridad, ¿no? Que decía la pregunta, dice, ¿cómo puedo yo transmitir seguridad en mis conocimientos? Pues de nuevo, si vemos como un poco estas dos vías que os comento de la experiencia, creo que en cuanto a la experiencia profesional, pues centrarte en todo lo que has aprendido, que es mucho, no, muchísimo. Realmente en la carrera, en el máster, aprendes muchos conceptos. Lo que pasa es que llegamos a la práctica, que esto nos pasa mucho como centro de prácticas, lo vemos, ¿no? Cuando la gente llega a la práctica, entra un poco en pánico porque siente que no sabe nada. Y es mentira, ¿no? Nosotros a veces repetimos mucho que tú no vienes a un centro de prácticas y de repente tienes que aprender cómo hacer intervención, ¿no? O sea, y entiendo, todos hemos pasado por esta sensación, porque yo la primera y la hemos pasado todos, que terminas la carrera y sientes que no tienes ni idea de cómo hacer terapia. Pero es que sabes mucho más de lo que crees, porque hay muchas cosas de la terapia que también se van a basar en procesos de psicología básica, como la memoria, como el aprendizaje, como las emociones, como la personalidad, como la psicología social, como, ¿no? O sea, muchas de las cosas que ya has aprendido en la carrera realmente son las que vas a poder aplicar en terapia. Mirad, una de las cosas que también he descubierto a través del contacto con personas, como he conocido y he compartido, por suerte, con personas más mayores que iniciaron la carrera, pues eso, de transición, ¿no? Más tarde en sus vidas, incluso a veces a la vez que también veían algún paciente, sobre todo eran personas que ya eran terapeutas, ¿no? Lo que pasa que todavía no eran psicólogos. Es impresionante la diferencia en cuanto a la utilidad que se encuentra en los temarios de la carrera y del máster cuando los aprendes no solo más mayor, sino cuando ya estás viendo pacientes, porque de repente te das cuenta de la utilidad que tienen muchas cosas que en su momento no habías visto que eran tan útiles. Y esto creo que es uno de los problemas estructurales de la carrera en los que se empieza a ver pacientes demasiado tarde. Tal vez no ver pacientes por ti mismo, pero sí estar más en contacto con lo que es la práctica, ¿vale? Ya sea a nivel de observación, a nivel de ver vídeos incluso, ¿no? De gente cómo hacer las cosas. Si estuviéramos más en contacto con la práctica desde el principio, cuando vamos aprendiendo los conceptos nos vamos dando cuenta de la utilidad. Y esto nos pasa también como profesionales cuando vamos a cursos, después de haber terminado la carrera, cuando vamos a cursos, cuando leemos libros, que muchas veces volvemos sobre conceptos que ya hemos aprendido o es un poco construir sobre cosas que ya tenemos. A mí me pasa que me doy cuenta, ¿no? De, ostras, como que útil es esto, ¿no? A veces me veo como, sobre todo en mis labores como docente, cuando me he tenido que preparar clases, cuando vuelvo sobre conceptos básicos, por ejemplo, un módulo de psicología social, ¿no? Que dices, ostras, estos son conceptos de psicología básica, ¿no? Y sin embargo, al prepararlo,
me daba cuenta de la utilidad que también tenían en mis terapias a día de hoy, en mi presente, y sin embargo tal vez lo tenía un poco olvidado. O cuando vuelvo sobre conceptos de neuropsicología básica, cuando vuelvo sobre todo esto, me doy cuenta, me vuelvo a sorprender y a enamorar de los conceptos porque veo la utilidad. Entonces, que me voy por las ramas. Lo que os quiero transmitir es que sabéis mucho más de lo que creéis. Y creo que ese es el primer paso para construir esa seguridad. Porque si yo voy pensando que no sé hacer nada, pues obviamente lo voy a pasar bastante mal. Porque es que desde ese pensamiento todos lo pasaríamos mal. Si tú de verdad crees que no sabes hacerlo y además tendemos a tener una sensación importante de responsabilidad de lo que estamos haciendo, pues ostras, ahí la demanda y los recursos, como bien dice en los modelos de estrés, están muy desajustados, por lo tanto voy a tener una sensación de estrés muy elevada. Por lo tanto, esto es lo primero que creo que tenemos que hacer, volver sobre lo que ya sabemos, repasar lo que ya tenemos y desde ahí hacer terapia. Este es un aprendizaje que también os digo, me alegro que esto pueda surgir pronto, porque este aprendizaje también le tenemos que tener cerquita toda nuestra carrera, porque es que siempre va a haber cosas nuevas que aprender y esto es algo muy típico en nuestra profesión, este síndrome del impostor donde nunca nos creemos suficientes o que no lo sabemos suficiente sobre, hay tantos temas y además es un tema tan cambiante, la psicología está creciendo cada día, entonces es imposible pensar que vamos a llegar a un lugar donde desde ahí vamos a poder hacer terapia ya sabiéndolo con esa seguridad. Entonces, la seguridad la tenemos que construir desde lo que ya tenemos, no desde todo lo que nos falta. Si lo construyes desde lo que ya tienes, vas a poder hacer terapia muy bien desde lo que ya tienes y desde lo que ya eres también, desde esa otra vertiente de la experiencia que os comentaba. Porque vas a reposar sobre lo que sí está y eso automáticamente te da seguridad, te da confianza y te relaja para poder hacer esa terapia que tiene mucho más, vamos a decir, porque además tiene mucho más de conexión con el otro. Si tú estás agobiado en todas las cosas que no sabes, no vas a poder hacer bien esa conexión con el otro porque estás en tu mundo y no puedes estar en el mundo del otro. Entonces, yo te diría como relaja y haz terapia, ¿no? Relájate y haz terapia para estar seguro en donde reposas, siendo consciente de todo lo que te pueda faltar. Esa mirada es muy interesante porque desde ahí podrás ir construyendo cosas nuevas. Y está bien que te puedas plantear construir cosas nuevas. Si es que eso es súper interesante y eso te va a permitir ser un profesional responsable, ambicioso, que se cuida en el mantenerse informado, en seguir aprendiendo, pero no podemos tener nuestro objetivo ahí, porque entonces nunca te sientes seguro. Entonces, bueno, y os lo digo siendo una persona que pendula mucho, ¿no? Entre intentar reposar en lo que ya tiene, pero luego me voy mucho, ¿no? A lo que me falta. O sea, que os hablo desde la experiencia, ¿no? De ese síndrome del impostor y habiendo pasado una crisis importante el año pasado en relación a esto, una crisis muy importante, con lo que, bueno, todavía a día de hoy batallo, ¿no? con esto y me cuesta porque tengo una tendencia a mirar lo que me falta y tengo una tendencia al perfeccionismo, entonces yo sé que ese es un área en el que me tengo que cuidar y sé que es un área muy compartida entre muchos profesionales, entonces hoy os quería hablar un poco desde ahí, desde que sigáis construyendo vuestra experiencia personal, desde que tengáis y cultivéis esa mirada profunda desde vuestra historia también y que eso alimenta mucho en las terapias y que cojáis seguridad en lo que sí tenéis y que sí os van a rechazar pacientes, pero no solo porque seáis jóvenes y tengáis poca experiencia, porque el día de mañana será por otros temas. Entonces es interesante que lo aprendamos ya, que es que no vamos a encajar con todo el mundo y no a todo el mundo le vamos a venir bien. Entonces eso es algo que también tenemos que aceptar y tenemos que reconocer y que no sintáis
que eso es algo solo exclusivo vuestro, que es que eso es algo que nos pasa a todos a lo largo de toda nuestra profesión. Entonces, bueno, no es solo exclusivo del psicólogo joven o del psicólogo joven sin experiencia o del solo el psicólogo sin experiencia, ¿vale? Es algo habitual entre todos y creo que es interesante que lo podamos cultivar y aprender entre todos. Espero que os sirva. Como siempre, encantada de que me dejéis comentarios y preguntas o dudas o nuevas ideas para que también esto lo vayamos construyendo entre todos. Gracias.